Bueno, la verdad es que se te queda el cuerpo un poquito frío después de escuchar la de economía. Y yo lo que voy a hacer es explicar cómo funciona todo el proceso electoral. Con el espíritu de, aunque no sigan las instrucciones, léete el libro de instrucciones, porque por ahí es por donde te la cuela. Y además porque una de las primeras reivindicaciones de Sol desde el principio fue el acusar a la ley electoral de desproporcional, de no justa. Entonces vamos a intentar ver todo tipo de cosas. Como lo podemos proyectar, hemos hecho este PowerPoint autogestionado. Tengo que darle las gracias a Alba públicamente, que siempre es mi luz al final del túnel. Me tiene rotita, chata, me tiene roto. Y vamos a empezar por ver cómo se formó todo esto. O sea, en la Constitución Española del 78, en el artículo 68, en el 69 también se habla del Senado. Lo voy a decir de antemano, no voy a hablar nada del Senado, si alguien tiene una duda luego me puede preguntar, porque el Senado hoy por hoy es un órgano inútil. Es un órgano que está en su proceso legislativo absolutamente tapado por el Congreso y en su parte territorial, que se supone de lo que se tiene que cargar, completamente ofuscado también por las comunidades autónomas. Es un correveidile entre comunidades autónomas y el Congreso, que no sale muy caro, por cierto, es un exagero. Entonces, en la Constitución Española del 78 y la Ley Electoral del 77, que la acompañaba, se hablaba de que entre 300 y 400 diputados iban a ser los elegidos. Se quedaron con 350 por una fórmula muy fácil. Había unos 35 millones de habitantes, calcularon un diputado por cada 100.000 habitantes y salieron 350. ¿Se me oye mejor ahora? Bueno, por lo que decía, entre 300 y 400 diputados es el límite, el techo y el suelo que se pueden elegir en unas elecciones. Segundo, hablar del sufragio universal. Libre, directo, igual. De eso habría que hablar largo y tendido, pero bueno, en principio se habla del sufragio universal. Y luego que la circunscripción es la provincia. Este dato quedaronlo en la mente porque es la clave de todo esto. O sea, se eligen diputados por provincia. No a nivel de todo el Estado. Cada provincia se le asigna un número de diputados y son los que se eligen y se contabilizan. Sí, me estoy intentando. Después se hizo una ley orgánica en el año 85, que es la famosa LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en la que se establecen los 350 diputados recogidos del 77, que la asignación de diputados serán 2 diputados directos por provincia, en las 50 provincias que hay, más uno para Ceuta y otro para Melilla, o sea, 102 diputados. Y los otros 248 que restan serían proporcionalmente según el censo de cada provincia, según el número de habitantes que están censados que pueden votar en cada provincia. También se añade que los partidos con menos del 3% de ese censo, que no alcancen el 3% de votos de ese censo, directamente no contabilizan, desaparecen. Que con eso evidentemente lo que consiguen es que las minorías desaparezcan. Y luego se aplica el sistema DON, que ya veremos que se aplicó ya en las primeras elecciones, porque favorece a las mayorías. Aunque los sistemas, que también lo explicaremos, de recuento, normalmente no son tan desproporcionales como parece. La clave de la desproporción está en cómo se eligen, y en este país se eligen, como hemos dicho antes, por provincia. Se eligen muy pocos diputados, lo cual hace desproporcional las elecciones. Sí, y esta es la última reforma que incide más todavía en desfavorecer a las minorías, que se hizo en febrero de este año, en el que se pide el apoyo del 0,1% del censo por provincia para aquellos partidos que no tuviesen representación, o sea, para esos partidos que no tuviesen diputados de las anteriores elecciones. Esta ley fue muy discutida, luego hubo como una especie de silencio, porque pensaban que iba a ser más severa. Pensaban que iban a solicitar para validar esas firmas, esos apoyos, un acta notarial. Para que se hagáis una idea, un acta notarial para todas las circunscripciones viene costando como unos 300.000 euros. Estamos hablando de movimientos ciudadanos, partidos sin subvención. Por lo tanto, si les llegan a pedir un notario, era imposible que participasen. De esta manera, aunque les dieron 20 días solamente para coger esas firmas, la mayoría de la población ha respondido muy bien, e incluso yo creo que no teniendo intención de votarles, en un acto un poco cívico han firmado y hay una representación grande, digamos que unos 98 partidos, toda España, y luego si queréis hablamos un poquito de eso. Vale. Vamos a ver cómo se calculan los diputados por provincia.
provincia, más uno en Ceuta y otro en Melilla, o sea, 102 diputados. Y estos 248 restantes se hacen proporcionalmente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se calcula una cuota de reparto. Se coge el censo total del país. Sí, vale. Se coge el censo total del país y se divide por los 248 escaños. De tal manera que toca la cuota de reparto, lo que indica es un número de ciudadanos por diputado. Es así de sencillo. Esos diputados por provincia se calculan cogiendo el censo provincial, o sea, el censo electoral de cada provincia, y se divide por la cuota de reparto, o sea, por el número de ciudadanos que hace falta por un diputado. El resultado de 2, y luego se toman tantos diputados como un número entero. Este normalmente es un número entero con decimales. Digamos que sale un 3,8, 4,5, entonces se dice 4 diputados por el número entero y se deja un decimal aparte. Porque siempre quedan diputados sin repartir directamente. El mayor decimal se queda con otro diputado más. No sé si habéis entendido. Es bastante sencillo, así parece un poco complicado, pero muy sencillo. Básicamente se coge ese entero y luego se quedan 5, 6, 7 diputados con los decimales mayores. Bueno, eso estoy como luego. Bueno, vamos con la famosa ley D'Hondt. Primero decir que todos los sistemas de recuento son matemáticos y no son proporcionales en sí, porque no se puede elegir a 0,5 diputados, hay que elegir números enteros. Aunque bueno, algunos de vosotros diréis que por lo que hacen algunos diputados como si hubiese medio, pero bueno, la matemática, esas valoraciones morales no entra en ellas. A ver, la ley D'Hondt es bastante sencilla. Se divide el número de votos que ha tenido cada candidatura por todos los números enteros del 1 a n. N indica el número de diputados que se eligen. O sea, si en una provincia se eligen 5 diputados, se divide el número de votos entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Digamos que de cada división sale un cociente, es como un boleto para el sorteo. Es el boleto con el que tú accedes a los diputados. Los cocientes, o sea, esos boletos más altos son los que consiguen diputado. Eso lo vais a entender mucho mejor con un ejemplo práctico. Hay que levantarlo. Bueno, vamos, en este ejemplo tenemos 5 partidos, el A, el B, el C, el D y el E. Y queremos elegir 7 diputados. Por lo tanto, se hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisores. El partido A obtiene 340.000 votos. Por lo tanto, dividimos sus votos entre 1, 340.000, entre 2, 170.000, entre 3, 113.000 con 333, 35.000, etc. Y lo mismo con todos los partidos. Una vez que tenemos hecho todas las divisiones, todos los boletitos que van a acceder a diputados, se hace recuento. El partido E, como tiene 15.000 votos y tiene un 2%, no supera el 3% y queda eliminado. Entonces miramos cuáles son los 7 números mayores. El boleto de 340.000 tiene premio. El boleto de 260.000 tiene premio. El boleto de 170.000 tiene premio. El de 160.000 tiene premio. Y así sucesivamente hasta conseguir los 7. Vamos a ver dónde está la desproporción de todo esto. En principio, que creo que es evidente si leéis estos datos, con el 40% de los votos, el partido A ha conseguido el 43% de los escaños. Pero el partido B, con el 33% de los votos, ha conseguido los mismos escaños que el partido A. Y el partido C, para conseguir su único escaño, ha necesitado 160.000 votos, que es casi el doble de lo que le ha costado cada diputado al partido B. Si vosotros miráis el último escaño de cada partido que ha conseguido, o sea, el último cociente que ha conseguido escaño, veréis qué es lo que le cuesta en votos cada diputado a ese partido. Evidentemente, al pequeño le cuesta el doble y a los demás menos. Estos dos partidos normalmente sabemos quiénes son. Imaginemos, que luego lo vamos a ver en provincias, que no elegimos 7, que elegimos 6. Se lo reparten ellos 2. Que elegimos 5, se reparten ellos 2. Que elegimos 4, se reparten ellos 2. Incluso, si en vez de 7 fuesen 8,
ese día también. Si le dais la vuelta, diputados por provincia. Aquí están representados todas las provincias con los diputados que se van a elegir en 2011. En rojo hemos marcado los que tienen 7 o menos diputados a elegir. Como veréis, son el 75% de todas las provincias. Sin embargo, en este 25% se eligen 175 diputados, o sea, el 50% del Congreso. Y hemos marcado en verde los que tienen 5 menos. Los que tienen 5 diputados a elegir o menos, directamente se reparten entre los 2 partidos mayoritarios. Y como veréis, son el 50% de todas las circunscripciones, de todas las provincias. Quiere decirse que en todas estas provincias, a no ser que haya un partido regionalista o nacionalista muy fuerte, todos estos diputados se reparten entre 2 partidos. De hecho, como la matemática dicta eso, ni siquiera hacen un esfuerzo especial por sacar votaciones, por hacer algo por estas provincias, porque saben que matemáticamente tienen adjudicados todos esos diputados. Si veis, si veis por ejemplo el dato de Madrid, en Madrid se elige más del 10% de todos los diputados, 36, son 350, más del 10%. Aquí es donde se lucha por ganar directamente. Estos se llaman escaños de oro, nos llaman escaños de oro porque la propia matemática te va a dar un diputado más o uno menos. Quiere decirse que si ganamos uno no hemos hecho ningún esfuerzo por conseguirlo, no hemos hecho políticas para conseguirlo, al bolsillo y sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Todo esto demuestra que la desproporción está en este tipo de elección, en que se elige separando, y la mayoría en provincias con muy pocos diputados a elegir, más que en la manera de recuento. De todas maneras, os voy a explicar ahora una manera de recuento alternativa, que es matemáticamente más proporcional. No hace falta que la explique mucho porque lo vais a entender a la primera. O sea, si la iésima lista de listas inscritas obtiene M sub I votos, esta lista tendrá M sub I escaños por cociente y RI votos por residuo mediante la fórmula de M sub I igual a QI más RI y luego ya unos monigotes, o sea, ¿lo entendéis? Vamos. Vale. Repite, por favor. Sí, vamos. A todo esto, mi madre lo llama la cuenta de la vieja. Os explico por qué. Este es el método del resto mayor. El resto mayor lo único que hace es buscar cuántos votos son necesarios para obtener un diputado y lo hace como lo haría pues cualquiera de nosotros. Cuántos votos hay, se divide por el número de diputados y ya tenemos cuántos votos se necesitan. Es más proporcional, primero, porque evidentemente el número de votos que necesita cada partido para tener un diputado es el mismo, no como hemos visto antes, que uno le costaba 160 y otro le costaba mucho menos. Bueno, cuando se tiene ese número de votos que son necesarios para tener un diputado, se va restando de los partidos y se queda un resto de votos. Digamos que un partido son 1000 votos, la cuota que es necesaria por cada diputado. Un partido tiene 5.500 votos, tiene 5 diputados y le restan 500 votos. A otro partido que saca 3.800, 3 diputados y restan 800 votos. Y a otro que no llega a los 1.000 se quedan 900. Cuando se dividen todos los diputados directamente, los que queden por asignar se hacen por ese resto de votos. En este caso, uno tendría 500, otro 800 y otro 900, el pequeño 900. Entonces, ese de 900 obtendría un diputado que de otra manera sería aniquilado. Por eso es un poco más proporcional. Todo esto tan bonito no vale si seguimos asignando a las provincias, a circunscripciones muy pequeñas, el número de votos, porque esa, repito, se haga la fórmula matemática que se haga, se reparte entre 2 partes. Y ahora vamos a explicar una acción que hemos visto. Cómo funciona cada cosa, vamos a ver el proceso del tirón. Se hace un censo electoral, o sea, todas las personas con derecho a voto. Que se dividen, y se divide en 2 esto. En los votos que se emiten, o sea, los que entran en urna o los que se emiten por correo, y la gente que no vota, que se abstiene. La abstención puede ser de 2 tipos. Hay una abstención pasiva, que como tu propio nombre indica, es que paso.
O sea, que yo ese domingo me voy a comer una paella al campo y punto pelota. Y la abstención activa. La abstención activa tiene un problema básico. No se puede hacer efectiva, porque la única manera de que fuese efectiva es poner un límite de participación para validar los resultados de las elecciones. O sea, si se necesitase el 50% del censo electoral para que fuesen válidas, se podría hacer una abstención pensando en invalidar esas elecciones. Normalmente la abstención es un voto de castigo. Viene un partido político o viene a todo el sistema. La gente no va a votar porque está molesta, está mal. De estos votos emitidos, una vez que se hace el recuento de votos, se dividen en dos: los votos válidos y los votos nulos. El voto nulo se considera a todo ese voto que tiene un defecto. Que tiene objetos extraños, como una rodaja de chorizo, que mete muchas papeletas de todos los partidos, o que mete una papeleta que no son las que están de cada partido. Si vais a internet a Google, ponéis imágenes de Google voto nulo y os salen 40.000 formatos diferentes, algunos muy divertidos, de cómo votar el nulo. El voto nulo es un voto también de malestar. Es un voto que tiene intención. No es efectivo, aunque hay gente, como ha subido mucho en las últimas elecciones municipales el voto nulo, hay gente que dice que es mucho más fácil hacerlo efectivo que la abstención. Básicamente, con unos cientos de miles de votos nulos, el efecto al sistema es bastante grande. La abstención necesitaría millones de personas que no fuesen a votar. Pero aún así, es un voto que queda un poco perdido. Evidentemente, al que está en mesa electoral, ya lo vimos en los días municipales, le impresiona mucho ver algunos votos nulos. Y sobre todo la raja de chorizo, porque invalida más votos porque empieza a chorrear aceite y se carga la mitad de la urna. Pero bueno, con estos votos válidos es con los que se hace el corte del 3%. El partido que no consigue el 3% de estos votos queda eliminado de las elecciones directamente. No se le hace ni caso. Aunque ese 3% tampoco vale para mucho, porque en muchas provincias con el 10, el 15, casi el 20% de los votos tampoco tiene diputados, porque no es proporcional. Estos votos válidos se dividen en dos: el voto en blanco y los votos a los candidatos. Este voto en blanco es un voto de castigo. No se considera un voto contra el sistema porque participa del sistema. Simplemente no se ve representado en ninguna de las opciones. Hoy por hoy en España hay una opción que se llama escaños en blanco, que se llamó en las anteriores elecciones Ciudadanos en Blanco, que abogan porque si vas a votar en blanco les votes a ellos para dejar un escaño vacío en el Parlamento. Es una opción que ha conseguido algunos votos, no ha llegado a ese diputado, pero para la gente que esté pensando en votar en blanco, también informo de eso. Y normalmente el voto en blanco... No, bueno, ya lo he dicho antes, nada. No tenía aquí en la mente. Vamos a los votos por los candidatos. Los votos de los candidatos son los votos realmente con los que se hace el recuento total de diputados para cada partido. Yo quiero hacer hincapié en una cosa. Si vais a votar, que hay muchos votos de castigo que se basan en votar a partidos pequeños o que nos hacen gracia, que os informéis muy bien de a quién vais a votar. O sea, si os hace gracia un partido, por su nombre, por sus siglas, mirad en internet, intentad enteraros de quiénes son. Os voy a poner dos ejemplos. La palabra falange ha desaparecido de casi todos los partidos políticos. Puede ser que tu intención de voto acabe en un partido de extrema derecha, por ejemplo. Porque te hace gracia un nombre y estás votando a una cosa que no quieres. Luego hay otros partidos que básicamente lo que intentan es hacer gracia. O sea, tienen un número de votos, pero no saben muy bien cuáles son sus intenciones. Hay otros partidos que detrás de su filosofía, partidos minoritarios, os pueden representar, aunque no tengan mucha posibilidad de hacer nada. Pero el final de todo esto es que ese voto, como bien dicen los compañeros, debe ser libre, debe ser en conciencia. Yo creo que después de ver todo esto, ya para terminar, tenemos que apelar al debate. Tenemos que apelar al voto puro. El voto puro no es ese voto útil que nos están diciendo. Ese voto útil de o uno u otro. En España se ha impuesto un pensamiento que no se votan representantes, se votan gobiernos. Y es lo que hay que empezar a eliminar. Ese voto que llaman los expertos sofisticado. Ese voto que traga con ruedas de molino, de con tal de que nos hagan los otros, voy a votar a estos aunque estos tampoco me representan. Hay que intentar cambiar todo eso y eso se hace hablando. Hace poco una amiga colgó en el Facebook una cosa que
que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Decía que la Real Academia de la Lengua, en su diccionario, incluye una distinción para palabra, que es metal de voz. Metal de voz, y luego añadía metal, oro, plata, hierro, acero. Y efectivamente la palabra, lo que hacemos aquí, el ágora, es el oro, ese es el oro que enriquece nuestras mentes. Y es la plata con la que nos estamos pagando unos a otros. Y da igual quien pague o quien cobre porque todos ganamos. Y es el hierro con el que nos defendemos. Y evidentemente es el acero con el que luchamos. Entonces vamos a hablar, va a haber un debate ahora. Todo el mundo tendrá algo que decir sobre esto, es muy importante. Y me gustaría que participasen para saber que, como yo, mucha gente piensa que la palabra es lo que va a solucionar esto. Muchas gracias.